Bien, buenos días a, a todos los que ya se encuentran en la reunión. Eh, Supongo que me escuchan bien. Si hubiera algún problema en el audio, por favor, me lo hacen saber. El día de ayer nosotros analizamos, en términos muy generales, algunos tipos de interpretación. Vimos cómo los medievales la clasificaban en auténtica, en judicial, en doctrinal, y luego vimos cómo, desde otra perspectiva, desde luego, o de una perspectiva más combinada, habría que decir, en el derecho chileno podríamos hablar también, junto a la interpretación auténtica y a la interpretación judicial, también la doctrinal, de la interpretación administrativa. Mencionaba, y voy a retomar aquí la clase, mencionaba antes de entrar en esa discusión, más bien antes de adentrarnos en la interpretación administrativa, había mencionado otro tipo de interpretación que es la estratégica. Y me voy a referir brevemente a esa. Por interpretación estratégica hay que entender la de los abogados, específicamente la del abogado litigante, también la del abogado que negocia, y probablemente en alguna medida también la del abogado que media. ¿Por qué hablamos de una interpretación estratégica, pero básicamente centrada en el litigante? Porque el abogado litigante, cuando realiza en el contexto de un tribunal, cuando realiza una interpretación, ella supone, en primer lugar, una elección entre varias opciones. Pueden existir varias opciones, pero es una elección cuya base o cuyo fundamento es precisamente el interés de su cliente. Es decir, se trata de la elección de una interpretación que le franquee el acceso a una superioridad procesal. De modo tal que la interpretación estratégica es distinta a la interpretación doctrinal, no obstante que no obliga, como dirían los medievales, no es necesaria ni tampoco general, pero es distinta a la interpretación doctrinal. ¿Por qué? Porque cuando un sujeto, no tiene por qué ser un profesor, por ejemplo, cuando ustedes confeccionan la memoria, cuando una persona lleva adelante un trabajo interpretativo en derecho, ¿se entiende? Lo que está detrás, lo que mueve a ese sujeto de cara a la elaboración de un texto es precisamente la búsqueda de la verdad. Es decir, lo que tratamos de hacer es decir, mire, a mí me parece que la interpretación que corresponde, más allá de cualquier interés particular que pueda existir, que de hecho se supone que el doctrinador no atiende sus intereses, sino que su interés es epistemológico, en mostrar cómo es la realidad de estas cosas. Entonces, esa interpretación doctrinal estaría desprovista de un interés inmediato, estaría desprovista de ese interés por prevalecer en un juicio. La interpretación doctrinal, podríamos decirlo así, es una interpretación desinteresada. Es distinta a la estratégica. La estratégica es una interpretación interesada. De varias opciones, el abogado litigante lo que elige es la que represente la mejor posibilidad de triunfo en un determinado proceso. Y por eso, a pesar de que tiene en algunas partes, podría parecerse a la interpretación doctrinal, lo cierto es que lo que caracteriza a la interpretación doctrinal, es el desinterés, todo lo contrario de la interpretación estratégica. Y además, nada obsta a que un abogado sostenga una interpretación A en un determinado juicio y una interpretación B en otro juicio. No hay obstáculo para ello. No hay obstáculo, si ustedes quieren, epistemológico, porque de lo que se trata no es
de decir o de plantear un punto de vista universalmente aceptado, la verdad tal y como podría intentar desnudarse por la interpretación doctrinal. El interés es convencer y prevalecer, y en razón de eso es elegida esa determinada interpretación. Bien, dicho esto, vamos a pasar a algo que también tiene que ver con los tipos de interpretación, pero que se sistematiza de una manera distinta. Me voy a referir a, eh, a los llamados argumentos de interpretación. Lo cierto es que, tratándose de lo que vamos a ver a continuación, lo que normalmente ocurre es que estos argumentos son ofrecidos muchas veces como contenido de un brocardo, de una suerte de aforismo. Parecen ser, tienen la apariencia de ser máximas, máximas no legales, desde luego máximas jurisprudenciales de la doctrina. Parecen ser una suerte de condensación de ciertas verdades, pero en realidad lo que son más bien argumentos para situar a quien tiene que interpretar bajo una determinada perspectiva. Estos argumentos de interpretación tienen un carácter o apuntan, tienen una finalidad epistemológica. Lo que tratan de hacer es colocar al intérprete en una posición tal que su interpretación tenga garantías de seguridad. Es decir, para decirlo en términos muy extremos, sea inatacable. En otras palabras, la intención es descubrir la verdad del derecho en esa específica parcela, tratándose de la interpretación de normas, en fin, tratar de ofrecer un punto de vista seguro para acometer la interpretación. Básicamente, eh, estos tipos de interpretación, estos argumentos interpretativos, apuntan a eso, a buscar una posición segura. Y como ustedes van a ver a continuación, muchas veces estos argumentos son opuestos entre sí, pero también son combinables. Por lo tanto, normalmente un abogado suele tener varios presentes a la vez, porque proporcionan posiciones estratégicas. No quiero vincular esto a la argumentación, a la interpretación estratégica, colocan al intérprete en una posición más o menos segura. Bien, voy a partir por el primero, el argumento sistemático. Este es un argumento muy recurrido por quienes escriben manuales, tratados, en fin, también monografías, habría que decirlo. Es un argumento, digo, muy recurrido porque ofrece una cierta garantía de seguridad en torno a la corrección de lo que se dice. Podemos, por ejemplo, examinar el llamado argumento a coherencia. De acuerdo con este tipo específico de argumento, las normas son, es posible que nosotros a las normas les demos una interpretación coherente entre ellas. Es decir, es posible que nosotros englobemos una o más normas en un discurso que las haga compatibles y coherentes entre sí. Luego, de varias opciones posibles para interpretar una norma, vamos a elegir aquella que aparezca o tenga visos de ser más coherente con el resto de las normas que la acompañan o bien con otras normas. Por ejemplo, la palabra sentido. La palabra sentido aparece en varios artículos del Código Civil, específicamente entre los artículos 19 y 24. Lo que uno podría más o menos argumentar es que la palabra sentido en cada uno de esos artículos tiene u ofrece la misma interpretación, es decir, la palabra sentido se usa unívocamente, por ejemplo, en el artículo 19 y en el artículo 23. De modo tal que ese sería ya un argumento a coherencia. Un argumento que podría tener algunos problemas, pero que siempre sería a coherencia, por ejemplo, en derecho civil, la diferencia entre el verbo entregar y el verbo dar.
en el sentido que la entrega, por ejemplo, a propósito de la compra-venta, supone la existencia de un modo de adquirir el dominio, la entrega misma, pero en el comodato la misma entrega ya no supone un modo de adquirir el dominio, no franquea el acceso al dominio. Luego, una interpretación coherente, por ejemplo, partiría por diferenciar los títulos translaticios de dominio de aquellos que no lo son y entonces agrupar o sistematizar la entrega entre esos dos tipos. Pero luego, a continuación, aunque hiciéramos esa diferenciación, nos encontraríamos con un problema interpretativo y significativo a propósito de la obligación del vendedor de dar la cosa y no de entregar la cosa, como por ejemplo en algún artículo se expresa. Ahí ya el argumento de coherencia pierde un poquito de fuerza porque precisamente el articulado, la forma en que está redactado, tiene algunas debilidades y la coherencia de pronto se tensiona. Ahora, la pregunta sería la siguiente: ¿por qué tenemos que interpretar las normas de modo que sean coherentes entre ellas? Bueno, aunque no se diga, porque hay una premisa de base para sostener esto. La premisa de base que probablemente no nos cuestionamos, o sea, no digo probablemente, no nos cuestionamos ni nos cuestionaremos, es que el legislador siempre es un legislador racional. Por lo tanto, no es un legislador lunático que un día aprueba una cosa o determina una cosa y al día siguiente determina toda la contraria. O que en un mismo articulado, en un mismo cuerpo legal, dice cosas absolutamente sin sentido. Esa perspectiva del legislador racional es la que alimenta nuestra pretensión de interpretar las normas de un modo coherente entre ellas. Y esto se hace mucho más patente frente a lo que se ha venido en llamar más recientemente la interpretación conforme a la Constitución, que es un tipo de interpretación que se ha ido diseminando desde hace algunas décadas entre los operadores jurídicos, de modo tal de elegir entre las varias opciones posibles de interpretación aquella que sea más conforme con la Constitución, de modo tal que habrían interpretaciones que son conformes a la Constitución y otras que no lo son, de una misma norma. Sobre la interpretación conforme a la Constitución yo volveré casi al finalizar el curso, así que lo dejo reenviado el examen de esa circunstancia a esa época. No sé si hay alguna pregunta sobre este primer argumento. ¿Pueden tomar la palabra? Bien. Continúo. El argumento se... Adelante, Raimundo. Adelante. Sí, lo que pasa es que estaba pensando en este tipo de argumentos, finalmente puede darse el caso en que ninguna interpretación sea coherente con el resto de las normas y en ese caso tendremos que aplicar criterios de qué norma elegir, o sea, qué norma prevalece por sobre otra, como lo sería la temporalidad, por ejemplo, la jerarquía. A ver, yo creo que planteado hipotéticamente es posible. Sí, como hipótesis de trabajo sí. Ahora, si usted me pregunta algún ejemplo, en este minuto no se me viene ninguno a la cabeza, pero hipotéticamente sí, nosotros podríamos decir, esta norma, claro, no la puedo encajar en ninguna parte del ordenamiento porque con ninguna parte resulta ser coherente. Sí, sí, hipotéticamente, desde luego que sí. Ok, gracias, profesor. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Vamos al argumento sede materia. La verdad es que, si uno lo compara con el otro argumento, este tiene menos peso, un poquito menos de peso. Sin embargo, es muy útil. El argumento sede materia. Tiene relación con lo anterior, pero, digamos, traza un camino ligeramente diferente. ¿De qué se trata en el argumento sede materia? Se trata de examinar
o se trata de elegir una interpretación o de formular una interpretación respecto a un determinado precepto, teniendo muy presente cuál es el contexto en el cual ese precepto se encuentra. Claro, el contexto más inmediato, por ejemplo, sería el párrafo dentro del cual se encuentra. Podríamos agrandar un poquitito este ámbito. Vamos al título. Si no es el título, será la ley. Si no es la ley, será la disciplina o la materia a la cual esa ley adscribe. Por ejemplo, en materia penal, la noción de apropiación suele tener, a propósito de la apropiación indebida, una noción, se suele manejar una noción distinta a la que se maneja en derecho civil, porque se entiende que en esta sede materia, que es el derecho penal, ciertos conceptos jurídicos adoptan significados que pueden ser diferentes, que pueden ser incluso opuestos a los que adoptan en otras disciplinas. Entonces, claro, yo creo que en no pocos casos uno examina, por ejemplo, el significado de una palabra y tiene muy presente en cuál es el contexto en que esa palabra está siendo utilizada. Por ejemplo, yo sé que ustedes no han aprendido, no han tenido clases de derecho de minería ni tampoco de derecho aeronáutico. Pero, por ejemplo, la palabra aviador tiene una connotación muy distinta en el derecho de minería que en el derecho aeronáutico. Si ustedes comparan el código aeronáutico y el código de minería, se van a dar cuenta que, claro, en el primero, aviador significa, bueno, lo que todos entendemos por un aviador, o sea, un señor que maneja un avión. El aviador en materia de minería es el contrato de avío, por lo pronto, es una cosa propia del derecho de minería, y el aviador es una de las partes de ese contrato y no tiene nada que ver con hacer volar un avión. De modo tal que una misma palabra se entiende con sentidos distintos precisamente en razón de la sede de materia en la cual se encuentra. Ahora, un segundo tipo de argumento es el argumento histórico. El argumento histórico, básicamente, uno lo puede resumir en la idea de que, mire, lo que usted tiene al frente, por ejemplo, la institución que sea, la compra-venta, ha ofrecido a lo largo del tiempo un desarrollo tal, y conforme a dicho desarrollo, las obligaciones del comprador, o bien, voy más allá, la evicción se entiende como, no sé, una obligación de garantía, en fin. Entonces, ese discurso que es histórico, que conforma un argumento histórico, lo que trata de decir es que las instituciones jurídicas, o sea, esta es la premisa, las instituciones jurídicas tienen una suerte de componente que va atravesando los distintos ordenamientos y que se mantiene, es un núcleo así más o menos duro que no cambia, que es resistente a la transformación. De ahí que podamos hablar con la misma palabra, evicción, de la evicción en el derecho romano y de la evicción en el derecho moderno, sin perdernos mucho, porque cada vez que empleemos la palabra evicción, estaremos hablando básicamente de lo mismo. Cambiarán las acciones para hacer efectiva la evicción. Efectivamente, las acciones conforme a las cuales yo hago efectiva la responsabilidad por evicción del vendedor en el derecho civil chileno no son las mismas que en el derecho romano. Pero la evicción como tal, el concepto, el contenido básico de ese concepto, no cambia. Yo diría que en el argumento histórico hay mucho de cierto. Efectivamente, uno puede constatar a través de un argumento histórico que eso no cambia. Ahora, no quiere decir que en todo orden de cosas esto deba ser así. El argumento histórico más bien se limita a constatar una cierta regularidad, a constatar patrones en la existencia de un determinado concepto. Pero bueno, creo que en la primera clase decía yo, bueno, en algún minuto a las empresas
que proveen música a través de streaming, como Spotify, se le ocurrió que biblioteca designa una colección de playlists y no una colección de libros. Con lo cual ya, bueno, le asignó un valor distinto a la palabra biblioteca. Puede ocurrir lo mismo con las instituciones jurídicas. Doy un caso, hasta antes de la ley de divorcio que existe actualmente en Chile, se contemplaba un divorcio que para todos los efectos no producía la disolución del vínculo. Y hacía que muchos estudiosos en los manuales y obras de la época cuestionaran que eso fuera un divorcio, y sin embargo se llamaba así. Los estudiosos solían llamarla la separación de cuerpos, pero no hablaban de divorcio. Pero la ley decía así, divorcio. Bueno, no, claro, una crítica que se puede hacer al argumento histórico es, oiga, ¿por qué hay que defender la continuidad y no la modificación de algo? No, no se trata de eso. El argumento histórico no es una defensa de la continuidad, es sencillamente una suerte de constatación. Es una constatación de la existencia, reitero, de un núcleo de contenidos para una misma institución. Uno podría preguntarse, ¿es siempre homogénea la tradición jurídica? Y también podría preguntarse, ¿es continua la tradición jurídica? En el derecho privado, desde luego que sí. En el derecho privado uno puede decir que la tradición jurídica es continua y prácticamente tiene muy poco sobresalto. En derecho penal es completamente distinta. La tradición jurídica nos lleva hacia zonas completamente diferentes. El derecho penal moderno no tiene nada que ver con el derecho penal antiguo. A tal punto que estudiosos del derecho penal antiguo prefieren hablar de represión criminal y no de derecho penal, precisamente por las diferencias que ofrece. En fin, ¿podría haber una confusión entre fuente formal y fuente del conocimiento? No, es una crítica posible, pero no. Que yo pueda invocar el digesto justiniano, la obra de algún jurista medieval, o la obra de Pufendorf, para defender una cierta característica de la compraventa, no significa que esté confundiendo lo que es una fuente del conocimiento de esas específicas obras que acabo de mencionar, con la ley chilena, que es una fuente formal. No significa que le esté dando a ellas el carácter de fuente formal. Significa sencillamente que para efectos del discurso de constatación de una regularidad en la institución, bueno, pues me valgo de distintas obras. No sé si voy muy rápido, probablemente me quieran hacer alguna pregunta. ¿No? Quisiera preguntarles algo. Puede que respondan unos pocos, es solo para hacerme una idea. Mientras yo hablo, ¿ustedes toman apuntes o solo escuchan? Tomo apuntes. Raúl, Yo estoy escuchando. Toma apuntes. perfecto. Toma apuntes. Tomando apuntes. Ya, si voy muy rápido, por favor, me avisan, ¿ya? Que de pronto empiezo a hablar y no me doy cuenta que voy muy rápido. Bueno, gracias por sus respuestas. A ver, vamos con el llamado o conocido argumento psicológico. El argumento psicológico, este es uno de los nombres que tiene, y no es irónico, se refiere a lo siguiente, se refiere a decidir, bueno, para interpretar una norma hay que saber qué es lo que el legislador quería. Claro, es un poco complicado. Hoy en día, no lo es tanto porque uno puede acceder a las actas de las sesiones del Congreso y entonces, si quiere entender qué punto de vista fue el que prevaleció cuando se votó una ley con una determinada redacción, lo cierto es que eso no es tan complicado. Si era un mensaje, bueno, uno lee el mensaje del presidente de la República y más o menos ahí se entera cuál era la intención.
Si era una moción, bueno, eso no tiene tampoco ningún problema porque, como digo, se lee la moción misma, su fundamentación, y luego se lee la intervención de los diputados. Ahora, más complicado sería en el caso en que tales actas no existieran, como ocurre con todo el derecho anterior al siglo XIX y una parte significativa del mismo siglo XIX, aunque Valentín Letelier se preocupó de publicar las sesiones del Congreso, y que es un documento sumamente útil. Pero no lo podemos hacer con todas las normas jurídicas. Y por lo demás, eh, hay ciertas normas que, no obstante toda esta información acerca de lo que pensaban o lo que opinaban los legisladores, de todas maneras, queda un poquito, puede ofrecer algunos problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en el mensaje se plantea una cierta justificación de una cierta norma que se introduce, y en el trámite parlamentario, en lugar de aprobarse esa redacción, se aprueba otra que es fruto de la indicación de un determinado diputado, y esa indicación en el transcurso del debate es modificada y luego adquiere una determinada fisonomía que representa una redacción que al final suscita el consenso de los demás diputados. Claro, ahí ya sería un poco más difícil entender qué quiere el legislador, porque en este caso, ¿quién es el legislador? Ya sabemos que el sustantivo al que alude el legislador es una abstracción, eh, es una idea que nosotros utilizamos para economizar algunas referencias a la realidad. Decimos, el legislador estableció, no sé, una modificación al Código Civil. Bueno, no fue el legislador, o sea, fue el legislador porque es una abstracción. En concreto, nos estamos ahorrando decir el Congreso de Chile, compuesto por tales y cuales diputados y senadores, en día tal aprobó tal cosa, pero el legislador, reitero, en cuanto a abstracción, no da cuenta de las personas singulares que forman parte de él. Entonces, bien, eso sería más o menos la interpretación, el argumento psicológico, el ir a la intención del legislador. Desde luego, se presta mejor el argumento psicológico para provocar la interpretación auténtica. El legislador llamado a decir o a aclarar o a explicitar qué quiso efectivamente decir, lo dice, asumiendo que entiende lo que quiso decir. No obstante que empíricamente las personas que aprueben una ley interpretativa no hayan sido las mismas que aprobaron la ley interpretada. Pero reitero, esta abstracción del legislador facilita mucho las cosas. Ahí están los problemas que tiene, y a los que me acabo de referir, cómo determinar la voluntad del legislador. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la verdadera intención del legislador cuando hay concurrencia de legisladores? Cuando la mayoría frente a la minoría se impone, digo, frente a la minoría. ¿Quién es el legislador? Es sencillamente la mayoría de los parlamentarios. En fin. Y lo otro, ¿por qué? Esta es una buena objeción. ¿Por qué es preferible salvo en el caso de la ley interpretativa, por qué va a ser preferible argumentar conforme a la supuesta intención del legislador y no conforme a otro criterio? Por ejemplo, podría existir otro criterio, el criterio histórico, por ejemplo. ¿Por qué argumentar con este argumento y no ceñirse a lo que nos dice la historia del derecho al respecto? Uno podría argumentar, bueno, mire, la historia del derecho puede ser más sabia que los legisladores que estaban ahí empíricamente aprobando esa ley. Lo que ellos pensaban, yo podría argumentar, es una falsa representación de la realidad. Y por lo tanto, si su intención es legislar acerca de una realidad que no entienden, yo prefiero entender las normas conforme, por ejemplo, a cómo se ha venido haciendo en la historia del derecho o conforme a juristas de prestigio también. Podría ser.
El argumento bueno, que se suele dar aquí a propósito de esto es en derecho norteamericano. Existe lo siguiente: la Constitución norteamericana prohíbe las penas crueles e inhumanas. Ahí dice inusuales, pero crueles e inhumanas. Pues bien, como todos ustedes saben, en Estados Unidos existe la pena de muerte. ¿Por qué no ha desaparecido la pena de muerte, no obstante la prohibición constitucional de que existan penas crueles e inhumanas? Si la pena de muerte, sea por silla eléctrica, que todavía existe, sea por inyección letal, es igualmente cruel e inhumana. ¿Quién podría argumentar que no lo es? Y la razón por la cual en el derecho norteamericano se ha mantenido la pena de muerte y no ha sido declarada inconstitucional es porque al momento de interpretar la Constitución ha prevalecido el argumento que se ha venido a llamar originalismo, conforme al cual los jueces han hecho una interpretación de cuál habría sido la intención de los padres fundadores que redactaron la Constitución norteamericana. Y fíjense que al indagar en la mente de esos padres fundadores, han llegado a la conclusión de que para ellos la pena de muerte no era una pena cruel e inhumana. Todo lo contrario. El fusilamiento, en ese tiempo no existía la silla eléctrica, pero el fusilamiento, por ejemplo, el ahorcamiento, no les parecía a ellos cruel o inhumano. Sí les habría parecido cruel e inhumano desollar a alguien. Claro, no sé, ahogarlo en un río, matarlo como producto de las torturas. Pero no lo otro, no el fusilamiento, no el ahorcamiento. Entonces, como en la mente de los padres fundadores eso no era ni cruel ni inhumano, bueno, la pena de muerte actual tal como existe tampoco se considera cruel e inhumana. Bien, siempre tienen la posibilidad de levantar la mano para tomar la palabra. Bien, a ver, aquí tengo una sentencia del año 2017 de la Corte Suprema. Bueno, está señaladito ahí con negritas, que lo importante. Vamos a ver. Fíjense que la Corte Suprema, en uno de estos considerandos, en el 14º, habla de desentrañar la finalidad perseguida por el legislador. ¿Bien? Como ustedes van a aprender un poquitito más adelante, lo que viene a continuación es una errónea interpretación del artículo 19. Pero eso lo van a ver más adelante. Dice más adelante, dice, el elemento gramatical tiene por finalidad recomponer el pensamiento del legislador. Y la verdad es que esa es una afirmación temeraria, digamos. Temeraria en varios sentidos, pero más que temeraria es errada. Pero ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver por qué el argumento gramatical, el argumento que está dando ahí, no podría no ser efectivo, pero no ser correcto. Pero lo que me interesa aquí es que en estas frases de esta sentencia de la Corte Suprema se apunta al argumento psicológico, el que estamos estudiando como argumento psicológico. Esta idea de recomposición del pensamiento del legislador, esta idea de reconstitución de su finalidad, y ello movido por, o asociado erróneamente al mal llamado elemento gramatical. Termina diciendo la Corte Suprema,
en el caso de la interpretación de las leyes se debe dar preferencia al elemento gramatical. Otra conclusión equivocada. Y solo es lícito recurrir a otras fuentes ajenas cuando dice su redacción o los términos usados adolecen de defectos de tal naturaleza que oscurecen su intención o espíritu. Esas son palabras del Código Civil, intención o espíritu, y no aparece ahí claramente manifestado nuevamente el pensamiento del legislador. Por lo tanto, el argumento histórico, o con el argumento, perdón, con el argumento psicológico, nos toca convivir, ¿no? Nos toca desempeñarnos en la vida jurídica actual, y es bueno tenerlo presente, saber cómo funciona, y cuánto asidero también tiene en el conjunto de reglas del Código Civil para la interpretación. Bueno, un argumento sociológico nos vendría a decir más o menos que las normas tienen que interpretarse de acuerdo a la realidad social en la que dichas normas se insertan, ¿no? De modo tal que no habría problemas en modificar la interpretación de una norma si la realidad social hubiese cambiado lo suficiente como para ello, ¿no? Es probable que las referencias a los carruajes que todavía aparecen en el Código Civil deban interpretarse también en el sentido de tratarse ahora de automóviles, expresión que el Código Civil no pudo tener presente, pero bueno, la realidad social llevó a aquello. Es probable que la idea de familia, que aparece en algunos artículos del Código Civil, hoy deba reinterpretarse a la luz de la existencia de más de un tipo de familia. En fin, se trata esta de una interpretación bastante dinámica, porque en primer lugar encara el hecho de la diferenciación de la realidad social en un determinado momento histórico con respecto a otro, y lo encara por la vía de hacer depender a la interpretación de ese mismo momento histórico. Como ustedes pueden darse cuenta, el argumento sociológico precisamente iría en contra del argumento llamado originalismo del derecho norteamericano, ¿sí? En el sentido de que la realidad social indica que la pena de muerte en cualquiera de sus formas es siempre cruel e inhumana. Bueno, pero son argumentos. Se utilizan y se esgrimen a cada momento, o sea que es bueno reconocerlos, nada más. Hay un argumento económico, pero que no tiene nada que ver con finanzas personales, no tiene nada que ver con dinero. Es un argumento económico en términos de economía del derecho, no del derecho económico, ni del análisis económico del derecho. Tiene que ver con otra cosa. El argumento económico apunta a que de dos o más interpretaciones posibles, la redundante, la que sea redundante, esa no puede ser. Porque si un legislador que es racional, como se supone que es el legislador, en uso de pautas de racionalidad mínima, ha dictado una norma X, la norma Y, que a continuación ha dictado, no puede venir a reiterar sencillamente esa disposición. Probablemente lo que quiso hacer es, el legislador con eso, a pesar de los términos, es reglamentar una realidad distinta, o reglamentar una parte muy específica de la realidad. En fin, es decir, todo aquello que se repita, en realidad, podríamos decir, eh, no iba por ahí la cosa, porque si ya estaba algo regulado, ¿para qué lo iba a regular dos veces? Ese sería el argumento económico. Existe también el argumento llamado apagógico, o también de reductio ad absurdum. A ver, lo que hace el intérprete que utiliza
el argumento de la reductio ad absurdum es, en realidad, más que proponer una determinada interpretación a una determinada norma, lo que hace es argumentar que si seguimos interpretando la norma de esta forma, vamos a llegar a una situación absurda. De modo tal que este argumento lo que hace es, más que proponer una argumentación distinta, es limitar el alcance de una determinada interpretación, o bien derechamente proponer su eliminación. No necesariamente la interpretación ad absurdum propone una nueva interpretación. Para llamarla así, como la estamos llamando, el argumento apagógico, basta con que pongamos de manifiesto lo absurdo de los resultados de aplicarse la norma conforme a tal patrón, o conforme a tal criterio interpretativo. Bastaría eso. Ahora, la reductio ad absurdum es algo que tiene una existencia milenaria, es un argumento milenario en este sentido en el mundo del derecho, y desde luego puede ser muy útil a la hora de examinar una norma a partir de los efectos que ella puede llegar a producir. De modo tal que es otro tipo de argumento con el cual convivimos habitualmente y no hay que perderlo de vista. Es una forma de razonar, es una forma de mostrar hasta qué punto una cierta interpretación tiene debilidades que pueden ser más o menos evidentes. Bueno, ¿qué pasa con el argumento a fortiori? Para que nos encontremos frente a un argumento a fortiori, es necesario primero que nosotros observemos que un determinado supuesto de hecho no está regulado en ninguna norma. Es decir, para un determinado caso no hay una ley específica que se le aplique. No es que no esté en el Código Civil, no está en ninguna. No está en ninguna otra, pero claro, se requiere aplicarle una norma porque puede estar en medio de un conflicto. Entonces, lo que se hace en el argumento a fortiori, y voy a subrayar este. Voy a subrayar esto. Pero sobre todo esto. Eso. Lo que hace el que argumenta a fortiori es lo siguiente. Es buscar otro precepto. Y encontrar en ese precepto una razón, un fundamento, ¿bien? Una causa, que más o menos alcance, sirva o pueda plantearse respecto del caso a decidir. Es decir, lo que hay que buscar es cuál es la causa de una regulación conocida, y esta causa en la medida en que más o menos pueda servir, ¿no? Cuando digo más o menos, quiero decir en algún grado de ella pueda ser útil para regular el caso que no tiene regulación, entonces esa se aplica. Es decir, si uno tuviera que pensar cuál debiera ser la razón de una norma que regulara el caso que no está regulado, uno dice, ¿cuál debería ser la causa, la razón de una norma que lo regulara? Yo lo que hago es buscar una razón, imaginarla desde luego, y buscar una razón similar para la resolución de ese caso. Si la encuentro, entonces yo diré que a fortiori, el resultado, a fortiori, es decir, después de la aplicación de la norma a tal supuesto, el resultado debiera ser tal o aquel. Por ejemplo,
Esto se suele condensar en aforismos. A mayore ad minus, por ejemplo. Siempre lo decimos. Y que puede lo más, puede lo menos. Si a usted se le pidió que diera un examen, se le puede pedir que rinda una prueba parcial, ¿ya? Suponiendo que el régimen de las pruebas parciales no está regulado y que solamente está regulado el régimen de las pruebas semestrales, de los exámenes semestrales. Entonces, bueno, vamos a suponer que la regulación de las pruebas semestrales es insuficiente, pero no lo es decir, está muy bien regulado el examen semestral. Bueno, yo podría decir, si le puedo pedir, si puedo regular las cosas en un examen final de esta forma, con mayor razón lo puedo hacer en un examen, en una prueba parcial. Ese sería uno. Y el otro sería precisamente el inverso. A maiori, a minori ad maius. O sea, de lo menor a lo mayor. De modo tal que si un precepto produce una situación desventajosa o da lugar a una situación desventajosa, este precepto aplicado a otra situación en que la situación es más desventajosa aún, menos podría aplicársela. Vamos a ver. Podríamos poner el ejemplo de la cuarentena. A ver, en el ejemplo de la cuarentena, evidentemente, si yo puedo impedir que una persona salga de determinadas comunas de Santiago, también puedo restringir, ese sería un argumento maiore ad minus, también podría restringir su libertad de desplazamiento dentro de la propia comuna. Dentro de la propia comuna. Pero probablemente si lo viera desde otro punto de vista, yo podría decir, mire, la libertad de desplazamiento dentro de la propia comuna, en un contexto de una cuarentena obligatoria para esa misma comuna, no tienen que regularse con las mismas razones, porque lo importante para la cuarentena de la total es impedir que las personas salgan de la comuna. Pero eso no quiere decir que usted las pueda obligar a no salir de sus casas o les pueda impedir salir de sus casas. La razón para que ellas puedan salir de sus casas e ir al supermercado o salir de paseo, en fin, son distintas o están amparadas en una razón distinta que aquella que ampara la restricción el impedimento para salir completamente de la comuna. Es decir, ahí nos podemos enfrentar a distintas formas de aplicar el argumento fortiori. Es decir, un argumento fortiori, como lo hice ver al principio, podría llevarnos a consecuencias desastrosas, si de lo más se va a lo menos. Y si de lo menos se va a lo más, también podríamos aplicar todavía consecuencias más desastrosas. Si yo dijera, bueno, si yo puedo visitar a mis familiares dentro de la comuna, puedo también visitar a mis familiares fuera de la comuna. Pero aplicado a esa situación desventajosa, o sea, aplicado a ese supuesto, la restricción para visitar a los familiares que tengo dentro de la comuna, por ejemplo, los puede visitar por 4 horas, podrían ser más devastadores si yo aplico esa misma norma a la visita a los familiares fuera de la comuna, porque estos podrían ser más, podrían estar en un barrio mucho más populoso, podrían necesitar que yo atravesara 2 o más comunas, es decir, si ya la visita tiene ciertos riesgos, la visita a ciertos familiares, esos riesgos se multiplicarían si yo atravesara 2 comunas para visitar a otros familiares. Por lo tanto, los argumentos, o el argumento fortiori, como quiera que se plantee, puede aplicarse para
dar apoyo a la aplicación de una determinada norma, un determinado supuesto, o bien puede servir para impedir la aplicación de esa norma a otro supuesto, sea este mayor o menor. Los ejemplos que yo coloco aquí son los siguientes. En un cartel se dice, se prohíbe el ingreso con perros y gatos. Entonces, ¿puedo ingresar con un oso? Entonces, la pregunta es, la prohibición dice perros y gatos. Bien, el oso, por regla general, será más peligroso que un perro o un gato. Si el oso no está expresamente prohibido en la norma que prohíbe el ingreso, ¿podemos entender que está también prohibido o no? A todas luces, sí. A todas luces, sí. ¿Por qué? Porque las desventajas de ingresar con perros y gatos se multiplican cuando yo entro con un oso. Ejemplo 2. Yo digo en clases, en una clase presencial, en una sala, como eran antes las clases. Yo digo, tienen permitido beber café dentro de la sala. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y si no quiero beber café y quiero beber té o agua, puedo hacerlo? Claro, considerando que el café es probablemente la bebida no alcohólica que produce una mayor alteración en el sistema nervioso y considerando que el té tiene el 10% de cafeína que tiene el café, bueno, en ese caso puede también beber té porque no es más peligroso. Ahora, si alguien me preguntara, ¿y puedo beberme un Red Bull en clases? Probablemente ahí ya la cosa se saldría del canon de lo mayor a lo menor, porque el Red Bull, precisamente porque tiene taurina, además de cafeína, produce una mayor alteración en el sistema nervioso. Veamos. ¿Qué pasa con el argumento analógico? Es fácil confundir el argumento analógico con el argumento a fortiori, porque son muy similares. ¿Dónde está la diferencia? Aquí. En el argumento analógico, yo lo que hago es apelar a la identidad de razón. Recuerden, el supuesto es el mismo. Yo tengo un supuesto que no está regulado. Busco la regulación en la norma que se aplica a otro supuesto. Pues bien, ¿cuál es el requisito para el argumento analógico? El requisito es que la razón que anima o que está detrás de la norma que regula el supuesto regulado no pierda su identidad si se aplica al supuesto no regulado. Por ejemplo, las disposiciones, hay muchas disposiciones del acuerdo de unión civil que se regulan, en este caso expresamente por disposición legal, digamos, no hay que ir más allá, se le aplican las mismas normas que el matrimonio, algunas. ¿Y esto por qué? Porque la razón que anima la regulación del matrimonio es idéntica o no deja de ser ella misma si se aplica al acuerdo de unión civil. Ahora, si uno dijera, bueno, ¿y puede haber matrimonio entre animales? ¿Puedo yo hacer un acuerdo de unión civil entre los dos gatos, los dos perros que tengo? Podríamos decir, bueno, no hay norma que lo permita o que lo regule. Y si alguien dijera, bueno, ¿y podemos usar las normas del matrimonio, las normas del acuerdo de unión civil? Probablemente ahí la causa dejaría de ser, no habría identidad de causa. Porque la causa que anima el matrimonio y la regulación civil, es decir,
entre seres humanos deja de ser o no sirve para la regulación de la unión, de este ejemplo absurdo, de matrimonios entre animales. Bien, reitero, ¿cuál es la diferencia con el argumento fortiori? En el argumento fortiori no se exige una identidad de razón, se exige que ella se manifieste con más o menos intensidad en el supuesto no regulado. Eso es lo que se requiere, una mayor o menor intensidad, pero bueno, en definitiva una similitud. Aquí en este caso en el argumento analógico, que es propiamente mucho más jurídico, o por lo menos tiene un mayor peso en la tradición jurídica, lo que se exige es la identidad de causa. En el derecho penal, por ejemplo, el argumento analógico está estrictamente prohibido. Yo no puedo decir, bueno, si yo he sancionado tal conducta con esta penalidad, yo podría aplicar la misma razón a esta otra conducta que no es delictiva, que no está sancionada en el Código Penal, pero que para la cual la razón sería exactamente la misma. Pues no es posible hacer eso por expresa disposición legal del Código Penal y que tiene que ver con el principio de legalidad, que es una de las tantas garantías que ofrece el derecho penal moderno. El argumento contrario sensu puede expresarse de dos maneras. En general hay una que prevalece en esta. O bien el argumento tiene por finalidad restringir la aplicación de una determinada norma, o bien el argumento contrario sensu para lo que sirve es para crear una nueva norma, ya que una determinada norma, otra, no se puede aplicar porque la situación estaría o debiera quedar sujeta a una disposición distinta. Normalmente se dice esto, es que si el legislador hubiese querido incluir este supuesto en esta norma, lo habría dicho así. Quiero decir en primer lugar que me parece que esa afirmación, si el legislador hubiese querido, lo habría hecho de tal manera, es una afirmación temeraria. Temeraria, y no creo que sea inatacable. Es cierto, pensamos que el legislador es racional. Es cierto, pensamos que llega a ser coherente. Pero hasta ahí llegan nuestras licencias con esta abstracción del legislador. Apelar a que el legislador, si hubiese querido, hubiese hecho esto, ella suponer no sobre hechos del legislador, sino sobre hechos que nunca llegó adelante. Y peor aún, suponer que no llevó adelante ciertos hechos porque vio las cosas de una determinada manera. Eso ya es ir demasiado allá en la interpretación que hacemos del legislador y de su coherencia y su racionalidad. Yo me quedo, y creo yo que en este sentido la utilización del criterio contrario sensu es mucho más efectiva y ayuda mucho más. Efectivamente, yo puedo demostrar que una determinada aplicación o bien tiene resultados absurdos, o bien puedo sostener que una norma parece no aplicarse a un determinado supuesto porque si lo miro desde una perspectiva contraria, me surge que, por ejemplo, dicha interpretación o dicha aplicación no es coherente con el ordenamiento jurídico, no es coherente con esto o con lo otro. En fin, hay varias posibilidades ahí para usar el argumento contrario sensu. El argumento teleológico viene o tiene que ver con la finalidad para la cual una determinada ley se ha establecido. A ver,
no es arriesgado suponer que todas las leyes tienen un objetivo porque todas lo tienen. Eso, si bien es una premisa, yo diría que no es una premisa arriesgada, no es una premisa que no tome en cuenta que se puede extraer con una realidad que adversa. No, no. Todas las leyes tienen ciertas finalidades. Otra cosa es que nosotros podamos determinar a ciencia cierta dichas finalidades. Claro, hay un cuestionamiento que es de otro orden, que se nos dice, oiga, pero ¿puede un objeto estar dotado de voluntad? Bueno, pero cuidado, la ley no es cualquier objeto. Es un discurso, los discursos tienen sentido, y como tienen sentido pueden y tienen finalidades, pueden tener y tienen finalidades. Lo saben las personas, por ejemplo, quienes rezan, por ejemplo, saben que ese rezo busca una finalidad, por ejemplo, de protección, de salvación, en fin, distintas. Quienes una y otra vez repiten un mismo eslogan y machacan con el mismo eslogan, probablemente tienen la finalidad de impedir que se olvide el sentido que encierra aquel eslogan, o pretenden que eso se mantenga presente en una determinada discusión. Es cierto que las cosas no tienen voluntad, somos los seres humanos los que tenemos voluntad. Precisamente en virtud de esa voluntad y en virtud de la racionalidad construimos discursos. Y los discursos expresan esa racionalidad. Por lo tanto, la voluntad, claro, no es la finalidad, es una finalidad impresa, no es una finalidad autónoma del discurso. La finalidad se suele identificar con el sentido de la ley, con el sentido de la ley. El sentido de la ley, desde luego, tiene que ver con el significado, pero, nosotros, nosotros vamos a diferenciar y vamos a reservar para la palabra o para la idea o el concepto de finalidad, no el concepto de sentido, que propiamente quiere decir significación, sino que vamos a convenir que a ella hace referencia lo que el artículo 19 llama el espíritu de la ley y que en la doctrina hermenéutica se llama la ratio legis, la razón de la ley. La razón, la finalidad están ahí, no en otra parte. Por lo tanto, vamos a hacer esa distinción y lo vamos a tratar vamos a tratar de movernos en esas coordenadas y no confundir sentido de la ley con finalidad de esta. Bueno, con esta clase nosotros hemos terminado la introducción a la materia que nos toca ver, y vamos a comenzar ya a partir de la próxima con algunos conceptos fundamentales. Ahí tienen 3, litera, sensus y ratio. La próxima semana quiero hacer una lectura guiada o ayudarlos con la lectura del texto de Bernasconi, que es lo que se va a controlar el día 8 de abril, si no recuerdo mal. Así que vamos a dedicar la clase el día jueves a esa lectura guiada para que ustedes, o sea, es una suerte de lectura asistida, más bien, así que les sugiero que tengan el texto a la vista, que lo lean previamente para discutir algunas cosas. Por favor, tienen la palabra para hacer preguntas, lo que nos queda de tiempo.